Bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad, también conocido como TLP o Borderline Personality Disorder. Se trata de uno de los trastornos de la personalidad más complejos en la práctica clínica, debido a que afecta profundamente la regulación emocional, la identidad, las relaciones interpersonales y el control de los impulsos. Además, suele asociarse con un importante deterioro en el funcionamiento social, académico y laboral, por lo que este trastorno representa un desafío muy grande para el paciente, como también para los profesionales de la salud mental, según Leigh Seinring en el año 2024. Por otro lado, según el DSM-5, el TLP se define como un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la regulación de las emociones, acompañado de una marcada impulsividad. Este patrón por lo general suele comenzar al final de la adolescencia o al inicio de la adultez y se manifiesta en diferentes contextos de la vida cotidiana de la persona. Por otro lado, sus características más frecuentes se encuentran, por ejemplo, el miedo intenso al abandono, los cambios muy bruscos del estado de ánimo, sentimientos crónicos de vacío, conductas impulsivas, dificultades para controlar la ira e incluso conductas autolesivas o intentos suicidas, según la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 2024. Por otro lado, en cuanto a su frecuencia, estudios recientes estiman que el trastorno límite de la personalidad afecta aproximadamente entre el 1 y el 3% de la población en general. Sin embargo, su prevalencia aumenta considerablemente en los servicios especializados de salud mental, donde representa una proporción importante de las consultas psiquiátricas. Asimismo, se ha observado que muchas personas con este diagnóstico presentan otros trastornos asociados como por ejemplo depresión, trastornos de ansiedad, trastornos por consumo de sustancias o trastornos de la conducta alimentaria, lo que hace que este abordaje clínico sea aún más complejo. Por otro lado, con respecto a sus causas, actualmente se entiende que el TLP tiene un origen multifactorial. No existe una única causa responsable de su aparición. Por el contrario, se considera el resultado por ejemplo, de la interacción entre factores tanto biológicos, psicológicos y también ambientales. Además, la evidencia científica muestra que existe una predisposición genética relacionada con la regulación emocional, la cual puede interactuar con experiencias tempranas adversas como, por ejemplo, negligencia, abuso físico o emocional, violencia intrafamiliar, invalidación emocional o vínculos de apego inseguro durante la infancia, según Leigh Seinring en el año 2024. Todos estos factores pueden influir en el desarrollo del trastorno y en la forma en que la persona aprende a gestionar sus emociones y sus relaciones interpersonales, según Leigh Seinring en el año 2024. Por otro lado, es importante mencionar que durante muchos años el trastorno límite de la personalidad fue considerado de difícil tratamiento. Sin embargo, las investigaciones más recientes muestran una perspectiva mucho más esperanzadora. Actualmente se sabe que con un diagnóstico oportuno o un tratamiento basado en evidencia, muchas personas logran una disminución significativa de sus síntomas, mejoran su funcionamiento cotidiano e incluso alcanzan periodos prolongados de recuperación clínica. Por ello, las guías actuales enfatizan la importancia de realizar una buena evaluación integral, desarrollar un plan terapéutico individualizado y trabajar desde un enfoque interdisciplinario centrado en las necesidades del paciente, según la APA 2024. Ahora bien, una vez comprendido qué es el trastorno límite de la personalidad, cuáles son sus principales características y por qué representa un reto clínico, surge una pregunta fundamental: ¿cómo debe abordarse su tratamiento? Para comprenderla, mi compañera María de los Ángeles nos explicará cuáles son las intervenciones psicológicas
con mayor respaldo científico y por qué constituyen la base del manejo integral de este trastorno. Gracias, Luis. Una vez comprendido qué es el trastorno límite de la personalidad, es importante conocer cómo debe abordarse su tratamiento. Actualmente la evidencia científica y las guías clínicas internacionales coinciden que la psicoterapia es el tratamiento de primera elección para el TLP, ya que es una intervención que ha demostrado mayor eficacia para disminuir la sintomatología, mejorar el funcionamiento interpersonal y reducir riesgos de autolesiones o conductas suicidas, de acuerdo a American Psychiatric Association 2024. Entre las terapias con mayor respaldo científico destaca la terapia dialéctico-conductual desarrollada por Marshall Linehan. Esta intervención se centra en enseñar habilidades para regular las emociones, tolerar el malestar, mejorar las relaciones interpersonales y aumentar de cierta forma la atención plena o mindfulness. Después de más de 3 décadas de investigaciones, continúa siendo una de las terapias con mayor evidencia para las personas con TLP, especialmente en la reducción de conductas autolesivas e impulsivas, de acuerdo a Rizvi et al. 2024. Sin embargo, la terapia dialéctico-conductual no es la única alternativa eficaz. Una revisión sistemática reciente concluyó que diferentes psiquiatras o psicoterapias estructuradas, como la terapia basada en la mentalización, la terapia de esquemas y la psicoterapia focalizada en la transferencia, también producen mejoras significativas en la gravedad de la sintomatología y en funcionamiento general de los pacientes. Esto demuestra que no existe únicamente una terapia superior, sino que el tratamiento debe adaptarse a las necesidades de cada persona, de acuerdo a Crotty et al. 2024. Además de elegir una psicoterapia basada en la evidencia, las guías clínicas enfatizan la importancia de un abordaje interdisciplinario. Esto significa que psicólogos clínicos, psiquiatras, médicos y familiares deben trabajar de forma coordinada para así poder brindar una mejor atención continua y personalizada. Este trabajo conjunto permite de alguna forma identificar oportunamente cambios en la evolución del paciente, fortalecimiento a la adherencia al tratamiento y establecer objetivos terapéuticos realistas, que favorezcan mejores resultados a largo plazo, de acuerdo a American Psychiatric Association 2024. Otro aspecto fundamental que también identificamos es la alianza terapéutica. Debido a las intensidades emocionales características del trastorno, algunos pacientes pueden presentar dificultades para mantener relaciones o la continuidad en el tratamiento. Por ello, construir una relación basada en la confianza, la validación emocional y la colaboración favorece la permeabilidad en la terapia y mejora el pronóstico clínico, de acuerdo a American Psychiatric Association 2024. Ahora bien, aunque la psicoterapia constituye la base del tratamiento, existen situaciones en las que los psiquiatras pueden considerar el uso de medicamentos para tratar la sintomatología específica o trastornos que aparecen junto con el TLP, como la depresión, la ansiedad o la impulsividad. Sobre este importante componente del manejo integral nos hablará mi compañera Ana María, quien explicará el papel de la psicofarmacología y las recomendaciones de las guías clínicas más recientes. Gracias, María de los Ángeles. Como ya mencionamos, la psicoterapia de una u otra manera forma parte primordial dentro del tratamiento para el TLP. También existen ciertas situaciones clínicas en las que el tratamiento psicofarmacológico también forma parte principal dentro del control de síntomas que nos pueden llevar a tener un mejor manejo de los mismos en el diario vivir, beneficiando así las relaciones interpersonales de él o la paciente. La American Psychiatric Association 2024 menciona que no existe un tratamiento farmacológico exacto para tratar el TLP. Sin embargo, nos menciona que hay varios medicamentos que nos pueden ayudar a controlar o a disminuir ciertos síntomas que pueden afectar, como se mencionó previamente, el diario vivir de la persona con este diagnóstico. Cabe recalcar que es importante mencionar que el uso de psicofármacos no debe ser el tratamiento principal, sino algo que se adhiere a la psicoterapia para, en base a una evaluación individualizada, determinar si es necesario o no el uso de los mismos.
Por otro lado, en 2023, Silk nos menciona que el tratamiento psicofarmacológico debe de manera exhaustiva utilizarse para síntomas concretos, lo cual va a evitar que el paciente genere una dependencia al fármaco. Debido a que el objetivo no es tratar el TLP, sino más bien disminuir estas manifestaciones que se presentan, que son propias del síndrome o propias del trastorno, como la impulsividad, la irritabilidad, las relaciones inestables, la falta de control inhibitorio en situaciones que generan en la persona pues este descontrol emocional que afecta sus relaciones. Cabe mencionar que cuando existen ciertos síntomas de depresión o ansiedad, también se debe usar de la misma manera. E incluso cuando hay una inestabilidad afectiva, que bueno, estos son síntomas propios del trastorno. Por otro lado, Crawford y otros mencionan en 2022 que ciertos antidepresivos, en especial los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, puede emplearse en el caso de que la persona presente una depresión mayor o síntomas ansiosos muy marcados, que ya pueden generarse o desencadenarse en una ansiedad generalizada. Sin embargo, existe una evidencia científica que nos demuestra que el uso de estos fármacos no tratan directamente el núcleo del síntoma, por ende no va a ser duradera la estabilidad que se generen. Por eso, vuelvo a mencionar que la parte más importante de hablar del TLP es entender que lo principal es la psicoterapia y posterior se debe hablar de una adherencia al tratamiento en base a psicofármacos, cuando es necesario con una evaluación individualizada. Por lo que es innecesario y también poco profesional el mencionar o funcionar de esa forma errónea, tomando en cuenta que nunca el tratamiento único del TLP va a ser el psicofármaco. Siempre tiene que venir de la mano con la psicoterapia, la psicoeducación, trabajar en la red de apoyo y también generar pues esta introspección en la persona para ir mejorando su calidad de vida. En 2022, varios científicos como Soffers concluyen que la aplicación o el uso de antipsicóticos de segunda generación como la olanzapina o también el aripiprazol, que son medicamentos que se usan en estos casos. También entran dentro de este beneficio de controlar la impulsividad, la inestabilidad afectiva, ciertos síntomas de depresión y también de ansiedad. También muy importante a mencionar es que se debe evitar la polifarmacia, que es el uso de varios medicamentos sin un objetivo clínico específico, lo cual puede afectar a la persona no solo generando una dependencia, sino también un descontrol dentro de su reacción frente a la adherencia al tratamiento. Puede provocar que la persona genere un rechazo total al tratamiento, no solo de forma emocional, sino también de forma física, lo cual por obvias razones va a desencadenarse en que los síntomas suban en lugar de disminuir. Siempre se menciona que es necesario que exista un control médico donde obviamente trabajaría en este caso el psicólogo y el psiquiatra de la mano para que el seguimiento sea muy específico y más que nada no vulnere este lado de la o el paciente frente al uso de varios medicamentos. Por ende, el uso de medicamentos específicos obviamente va a generar que se produzca una mejor adherencia y que el tratamiento pues sí funcione de forma adecuada bajo el tiempo estrictamente necesario. Bueno, para concluir, varias evidencias científicas, como ya lo mencioné anteriormente, nos dice que el mejor tratamiento y la manera más eficaz de controlar estos síntomas, de disminuir
Mejorar la calidad de vida de él o la paciente siempre se va a centrar en un trabajo conjunto, donde estaría, como ya lo mencioné, él es psicólogo, psiquiatra y más que nada también la red de apoyo de esa persona. Debido a que sí, hablamos mucho de adherencia al tratamiento, del uso limitado de fármacos en relación a esta evaluación individualizada, pero tomemos en cuenta que justamente que la persona reaccione bien a este tratamiento tiene que ver mucho con cómo está su entorno, con el apoyo que tiene, con el hecho de cómo se desarrolla con los que están a la par diariamente. Esto puede igual favorecer o pues lo contrario, interferir en que la persona con TLP mejore. Y bueno, a continuación vamos a realizar una entrevista en donde vamos a tratar todos estos temas de forma puntual con una psiquiatra especializada también en el ámbito clínico que trabaja en muchas áreas dentro de lo que es el trastorno límite de la personalidad. Vamos a conocer más a fondo. Y también nos vamos a centrar mucho en lo que ya se habló anteriormente del uso de psicofármacos en el tratamiento de personas con TLP. Gracias. Bueno, muy buenas noches. En primera instancia queremos agradecer este espacio por parte de la Universidad Católica de Cuenca y nosotras como estudiantes de octavo ciclo. Aquí vamos a hacer una entrevista clínica que nos va a ayudar a hablar un poco más y a conocer más del tema de el trastorno el TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, en la materia de psicofarmacología. Por favor, si nos puede ayudar un poco hablándonos de su trayectoria profesional y también conversarnos cómo se siente de estar con nosotras como estudiantes y darnos esta apertura que es bastante valiosa para nosotras. Buenas noches con todos. Mi nombre es Adi Tello, soy médico psiquiatra. Estudié medicina en la Universidad Estatal de Cuenca, luego hice un posgrado de psiquiatría en la Universidad Central en Quito, luego he hecho una maestría de psicoterapia integrativa en la Universidad de la SUAY. Actualmente soy médico tratante del Hospital del Seguro, trabajo también en el Hospital Católico como médico tratante, ya sea en consulta externa o en hospitalización. Y bueno, para mí también es un gusto poder compartir, y yo creo que pues para ustedes desde la parte de psicología clínica y para mí desde la parte de psiquiatría, ¿no? Porque a la final es un complemento. Listo, muchas gracias. Para comenzar la entrevista, queríamos saber desde su experiencia clínica y como profesional, obviamente, ¿cuál es el principal reto en el diagnóstico del trastorno límite de la personalidad? ¿Cuál considera usted que es este principal reto que tienen los pacientes? Realmente la situación en el diagnóstico como trastorno límite de personalidad tenemos algunas complejidades porque primero pues es una enfermedad que tiene una diversidad de signos, una diversidad de síntomas y sobre todo situaciones en relación a comportamiento. Entonces estas situaciones, estos síntomas, comportamientos nos pueden en algún momento hacer confundir con otras enfermedades. Entonces de pronto me pueden hacer confundir con una distimia, de pronto con un trastorno afectivo bipolar, y a veces eso nos puede retrasar un poquito el diagnóstico como tal, ¿no? Incluso, por ejemplo, se habla en mujeres y en varones de algunos años de retraso en el diagnóstico de la enfermedad como tal. Bueno, aparte también tiene algunas complejidades, ¿no? Por ejemplo, en la situación de adolescentes, si bien nosotros podemos decir trastorno límite de personalidad, algunos, ya después de los 18 años de edad, nosotros podemos ver en adolescentes, por ejemplo, que hay ahora, sobre todo, pues hay rasgos límites, ¿no? De personalidad, donde que uno dice, está en los 14 años, está en los 15 años, pero tiene algunos síntomas, tiene algunos comportamientos, conductas, impulsividad, autoagresividad, frustración.
De todas maneras, en algunos puede ser síntomas claros y en otros puede ser medio confusos, porque al final uno puede decir, bueno, el adolescente tiene emociones fuertes, emociones intensas, difíciles de manejar. Sí, yo creo que esos son los retos más importantes, ¿no? Tal vez desde la especialidad de psiquiatría. Con esta pregunta me nace algo. Ahorita que menciona lo de la distimia, ¿qué importancia tendría pues este riesgo de la evaluación suicida en pacientes que tienen estos indicadores? Bueno, realmente en los pacientes que tienen trastorno límite de personalidad, porque también puede estar asociado algunos síntomas afectivos, ansiedad, tristeza. Entonces, es importante, por ejemplo, en ellos conocer si hay una ideación suicida, pero también hay que ver también algunos síntomas acompañantes, ¿no? De pronto tengo que ver en su historia familiar y uno ya dice, sabe que tengo un primo que se suicidó, tengo un familiar cercano que se suicidó, o la misma persona, ¿no? Lo dice, y antes te has querido morir, sí, sabe que sí tengo 2 intentos autolíticos. Entonces son algunos factores que a uno le hacen así como pensar. Aparte también que a veces uno ya dentro de la enfermedad ve ciertos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si está en una separación conyugal o si está en un estado depresivo, tal vez en donde es como un síntoma concomitante esta depresión, pero llegan al punto de desesperanza y eso, entonces nosotros ya nos hace pensar en averiguar, ¿no? Como tal, si hay una ideación suicida, porque a veces hay como ideas pasivas de muerte y hay también algunas veces que algunos sobre todo me ha pasado con algunos muchachos, en donde dicen, quiero morir. Y yo digo, porque a veces tienen su autoagresividad como parte de la enfermedad, digo, ¿te quisiste morir? ¿O realmente era de esa parte emocional tan fuerte, tan frustrante, tan afectiva, tan intensa, que sientes que no puedes controlar y de alguna manera tienes la necesidad, por ejemplo, de lastimarte? Entonces algunos ya reconocen esa situación porque ya van a terapia y eso, entonces dicen, no, la verdad es que estaba tan frustrado, pero, o sea, realmente así como pensándolo, me quisiera morir, no, tampoco. Pero yo creo que esas son de pronto las principales características. También de pronto ver si está en alguna situación de crisis, como yo les decía, de pronto separación, de pronto pérdida del año, al menos separación de pareja, al menos en las personas jóvenes, es una situación así bastante fuerte para el ser humano, porque es como, me separé de X persona, entonces tengo la frustración o pienso que no me van a querer o pienso que no voy a salir. Entonces digo, hay algunos factores concomitantes que a uno le hacen como estar pendientes de esta situación de una ideación o intento suicida. Pero yo creo que esta situación de suicidio, de intentos previos de la misma persona o la manifestación como tal, me voy a matar, voy a hacer esto, o la planificación suicida, o si el entorno sociofamiliar sabemos que no le va a sostener suficiente, entonces como tenemos que estar pendientes del riesgo de. Bueno, a partir de justamente darle la importancia debida al valor del riesgo de lo que puede suceder con la persona cuando no hay un manejo adecuado de la red de apoyo, también dentro de la materia que es psicofarmacología, lo que nos gustaría saber es, siguiendo el abordaje clínico, obviamente, con respecto a este trastorno, quisiéramos saber dentro de las alternativas farmacológicas qué se utiliza en la práctica, ya adentrándonos obviamente a su profesión, que es psiquiatra. Ahora, no hay, así como no hay un tratamiento así como especificado que uno diga, por ejemplo, fluoxetina, trastorno depresivo mayor, por ejemplo. No hay un tratamiento establecido como tal. Sin embargo, nosotros nos podemos ayudar de algunos medicamentos según los síntomas que nosotros quisiéramos manejar. De pronto queremos manejar esta inestabilidad emocional, tal vez tristeza, tal vez ansiedad. Entonces, de pronto podríamos utilizar antidepresivos o tal vez de pronto los estabilizadores de ánimos, que nos ayuda a manejar un poco el estado de ánimo, pero también a bajar el nivel de impulsividad.
también podemos ayudarnos en determinadas etapas de la enfermedad, porque también va a depender, estoy en la fase aguda o estoy en la fase crónica, estoy en alguna crisis con estado de agitación, o sea, yo puedo utilizar, por ejemplo, benzodiazepinas. También puedo utilizar los antipsicóticos, que nos ayuda bastante para lo que es irritabilidad, agresividad, hostilidad, para la ira que presentan estos pacientes. Y de pronto, no sé, tal vez esta situación sumada a la impulsividad como que es lo que más les complica a ellos en su vida y en su funcionalidad. Hablando de esto de la funcionalidad, la regulación emocional que es normal del TLP y sobre todo esta impulsividad, ¿cuáles son como las principales limitaciones o riesgos de este tratamiento farmacológico prolongado? Porque hay veces que a los pacientes solo se les da con psiquiatría y a veces suele pasar que se les da un tratamiento más extenso de lo que usualmente es y no se lo complementa con la psicoterapia. ¿Qué riesgos hay en ese momento? Sin una Bueno, realmente integral. Ya, lo que pasa es que, bueno, va a depender de criterios y criterios, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que como digamos como primera línea, pues está el tratamiento psicoterapéutico y como coadyuvante lo que es el tratamiento farmacológico. Entonces, usualmente estamos en eso, ¿no? Un psicólogo manda al psiquiatra o el psiquiatra manda al psicólogo, porque eso es un tratamiento que puede ir con ambos. Ahora, el riesgo de dar la medicación, ¿qué pasa con el riesgo de la medicación? Lamentablemente, son pacientes inestables, entonces no se adhieren al tratamiento, no toman la medicación de la manera correcta, toman a veces cuando quieren. Y también, por ejemplo, a veces, como no se adhieren al tratamiento, de pronto van una vez o de pronto no explican, porque suele suceder a veces, dependiendo con los pacientes, a veces uno necesita saber los síntomas y a veces ellos no se abren a un inicio. Entonces, a veces uno puede tener esas complejidades, entonces toca con ellos a veces trabajar bastante, incluso desde la parte así como de sostenerlos para que ellos nos puedan decir qué síntomas, qué molestias presentan. Ahora, el tratamiento, que de pronto las complicaciones a largo plazo, tal vez sería, por ejemplo, que a veces nosotros utilizamos benzodiazepinas y, qué sé yo, por ejemplo, yo le doy al paciente un gotero y el paciente no viene a la consulta y después se sigue tomando el gotero así como quiere, digámoslo así. Entonces, esa sería una de las complicaciones. La otra situación, tal vez las complicaciones, los efectos colaterales de los medicamentos, porque algunos dicen, si me hizo bien y toman de largo, así como que se olvidaron que existe el psiquiatra. Y a veces son los psicólogos que le dicen, oiga, pero ya hay tanto tiempo que no se ha ido del psiquiatra, necesito que le revise. Yo creo que esas son las principales cosas en relación a riesgos con respecto al tratamiento farmacológico. Usualmente a mí no me ha pasado, por ejemplo, porque yo sí considero que el tratamiento tiene que ir así como a la par desde la parte de psiquiatría y psicología, pues porque ustedes recuperan toda esta parte de funcionalidad, de interacción interpersonal y todas esas cosas, y en cambio uno va desde la parte, bajemos de la impulsividad, bajemos de la ira, la hostilidad, que duerma mejor y esas cosas. Listo. Continuando entonces, me queda una pregunta. ¿Considera usted que tal vez la psicoterapia debería tener también una prioridad sobre el tratamiento farmacológico o debe ir a la par o más el tratamiento farmacológico y menos la psicoterapia? Bueno, lo que pasa es que ya yendo a los libros y yendo a las evidencias dentro del tratamiento como prioritario, como de primera línea, va la parte de psicoterapia. ¿Por qué? Porque ustedes hacen un trabajo que va en el transcurso del tiempo. Es más, yo a mis pacientes mismos les digo, ok, ustedes necesitan ir a terapia. ¿Por qué? Porque ustedes en terapia aprenden a vivir, ¿sí? Porque lo que aprenden con ellos va a ser para el resto de la vida. Lo que es con nosotros, no a la final, porque a la final es importante, pero es algo que va a tener un tiempo, que puede ser independiente de cada persona, ¿sí? Hay algunos que se adhieren, otros que no se adhieren, unos que toman solo medicamentos, unos que toman 3, 4, va a depender de las situaciones, ¿sí? Pero yo creo que dentro de primera línea la psicoterapia como parte adyuvante, al menos yo no creo que solo yo.
psiquiatras nos manejamos así, ¿no? Porque les hace bien. Claro, también otro punto importante, como usted decía al principio, dentro de nuestra práctica como psicólogos clínicos, también es necesario conocer este tema de qué tan importante es la psicoterapia dentro también de este tratamiento farmacológico, es decir, que los dos vayan de la mano. Usted como psiquiatra, ¿qué nos recomienda a nosotras como psicólogas clínicas dentro de la psicoterapia? Si es importante que se vaya haciendo como una adherencia al tratamiento, todo en base a, obviamente, los síntomas que se quieren controlar. Bueno, realmente a ustedes, trabajar personalidad es un trabajo, yo creo que fuerte, tanto la persona, yo creo hasta para el terapeuta, porque paciente con trastorno límite de personalidad es un paciente complejo, en donde hay que trabajar varias cosas y no hay como un plus, digámoslo así, como para decir, ok, vamos a seguir este esquema rígido, porque en ellos es planificar un proceso, ver qué es lo que yo hago en determinada cita, cómo vamos, qué es lo que esa persona necesita. Pero, por ejemplo, desde la parte de psiquiatría, a nosotros nos ayudan mucho en situación de adherencia al tratamiento, en situación de conductas de control de la ira, de la hostilidad, de la impulsividad, porque eso nos ayuda incluso en la situación de... y otra cosa también muy importante antes de adelantarme es la psicoeducación. A veces ellos necesitan saber y escuchar también de la otra persona, mira, está bien que tomes este medicamento, que tomes el otro medicamento, sí, porque va a ser determinado tiempo. Y bueno, ahí uno puede hacer algunas técnicas con ellos, incluso va a depender ya de la parte individual, pero a nosotros nos ayuda muchísimo en adherencia terapéutica, en manejo de conductas, también en esta situación para evitar un riesgo, digamos, como para estar atentos frente a un riesgo suicida, porque a veces los psicólogos nos dicen, le vi a X persona y sabe que le vi así, está descompensada, tal vez no será de subirle la dosis, tal vez no será, no está durmiendo, o está medio temática en algo, pero es que ella no le ha dicho. Entonces ahí vamos manejando como cada caso en los requerimientos, porque a la final, como es un tratamiento multidisciplinario, uno tiene la oportunidad de conversar con la otra persona, esto vamos manejando o esto queremos mejorar. Perdón, no se me activa el micrófono. Ya. Eso, a ver, yo tengo entendido que las investigaciones actuales de la neurociencia, como usted mencionaba, o sea, hay evidencia que demuestra que existen diferencias en la actividad cerebral, los neurotransmisores implicados de los sistemas dopaminérgicos o las vías que sería dopamina, serotonina o todos los neurotransmisores que estén afectados dentro de la persona. Incluso, como usted mencionaba, el factor genético, los antecedentes de ver qué puede influenciar en la respuesta de la persona tal vez y también a su vez ver la respuesta que puede provocar en el psicofármaco. Entonces, a partir de estos conocimientos, ¿cree que en el futuro sea posible de alguna forma personalizar el tratamiento psicofarmacológico, no sé, tal vez con biomarcadores cerebrales específicos para cada paciente y ya no toda esta amplitud de, bueno, le vamos a dar esto y esperemos que abarque varias áreas o no está funcionando bien este fármaco, vamos a cambiarle a otro y así probar y no solo determinar uno en específico que tal vez se pueda intervenir y ya no tener tanta gama? Lo que pasa es que, como usted decía, por ejemplo, si vamos a situación, si empezáramos ya ética por la situación de la Disculpe, se le está cortando. De la corteza frontal. ¿Está bien ahora? Sí, muchísimo mejor.
Ya. Entonces, como usted mismo decía, la situación de la enfermedad como tal, si nosotros fuéramos desmenuzando en situación de neuroimagen, en situación de pruebas para ver la parte hormonal, para ver la corteza frontal, para ver la situación de la amígdala, para ver otras situaciones más desde la parte biológica, ¿sí? Es tan complejo que no veo yo, al menos dentro de un futuro, así como un medicamento clave para utilizar en trastorno límite de personalidad. Aparte que el trastorno límite de personalidad, si hablamos nosotros de personalidad, es un constructo de la parte genética, la parte ambiental, la parte social. Entonces, digamos, no creo, y obviamente a mí me gustaría, porque realmente el trastorno límite de personalidad es uno de los trastornos más complejos de la psiquiatría. Pues, me gustaría que hubiera, ¿no? Que hubiera uno, pero no creo que con la heterogeneidad de síntomas, de comportamientos, se pueda llegar a un momento, ok, este medicamento y no vamos a prueba-beneficio, así, riesgo y esas cosas. Bueno, ya para finalizar, agradecerle por compartir obviamente su experiencia con nosotras y más que nada el conocimiento sobre la importancia del abordaje dentro del trastorno límite de la personalidad, y cada aporte nos permite también a nosotros pues comprender con mayor profundidad no solo los desafíos diagnósticos y terapéuticos del trastorno, sino también, como usted nos dice, la importancia de este manejo integral, y como mencionaba María de los Ángeles, también en un futuro pensar en que se vuelva individualizado y basado en evidencia. Entonces, sin duda, cada una de las respuestas a nosotras como futuras psicólogas clínicas nos enriquece un montón, y le agradecemos bastante, más que nada por su tiempo y por compartir con nosotras su perspectiva profesional. Muchas gracias, de verdad. Entonces nos despedimos. Hasta luego. ¿Listo? Un placer. Buenas noches. Gracias. Gracias. En conclusión, el trastorno límite de la personalidad es una condición compleja que afecta profundamente la regulación emocional, las relaciones interpersonales y la calidad de vida de quienes la padecen. La evidencia científica actual demuestra que no existe un medicamento específico para tratar el trastorno en sí. Por ello, la psicoterapia, especialmente las intervenciones basadas en la evidencia como la terapia dialéctico-conductual, continúa siendo el tratamiento de primera elección. Por otro lado, los psicofármacos pueden ser utilizados para controlar síntomas concretos como la impulsividad, la ansiedad o síntomas depresivos, pero su uso debe ser individualizado, limitado y siempre supervisado por profesionales de la salud mental, evitando la polifarmacia y la medicalización innecesaria que puede ser afectado al paciente. Finalmente, el abordaje más efectivo es aquel que integra el trabajo interdisciplinario, la detección temprana, la evaluación constante del riesgo suicida y un tratamiento centrado en la persona. Hoy sabemos que con un acompañamiento adecuado y basado en la evidencia, las personas con trastorno límite de la personalidad pueden mejorar significativamente su funcionamiento y calidad de vida, tanto de su familia como del paciente.